Hola mis hermanos, nuevamente en el canal de YouTube La Recompensa de un Profeta, visitando la ciudad del Paisnal. Hoy nos hemos venido a conocer la congregación y la misión del Paisnal. Encontramos acá ministrando al hermano Santos Oswaldo Murillo. Es un misionero de esta ciudad del Paisnal, y nos acompaña también el hermano Belloso, ¿verdad? Sí. En esta conversación que tendremos. Hermano Murillo, cuéntenos, ¿cuánto tiempo tiene haciendo misión? Pues dentro de lo que concierne al servicio del Señor, ya tenemos ya un poco más de 40 años. 40 años de servicio del Señor. Sí, sí, así es. Hermano Belloso, ¿cuánto tiempo de congregarse con el hermano Murillo? Pues bueno, yo me comencé a congregar con él, ¿verdad? Ya en el 76. Desde 1976. 38 años de acompañar en el servicio, hermano, tiene 40 años de servir. Y bueno, qué gusto encontrarnos, hermano Santos Oswaldo. Recuerdo que hace 20 años anduve por este sector, sí, ¿verdad? Correcto, sí es. Y hasta entonces volvimos a vernos. Sí. Y encuentro que el hermano Belloso pues era de aquel grupo que estaba en aquel tiempo, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Hermano Murillo, cuénteme cómo ha crecido la aceptación al mensaje de la hora en la localidad del Paisnal. Bueno, la verdad es que aquí, este pueblo es un pueblo bastante pequeño. Digamos que aunque el municipio en extensión, en terreno, es regular de tamaño, sin embargo, en cuanto a población, digamos que no es mucha la población. Pero aquí en este pueblo, cuando yo comencé en el mensaje, solamente estaba la iglesia católica y estaba una iglesia denominacional, evangélica, pues. Y entonces, nosotros fuimos, digamos, la tercera iglesia que surgió, ¿verdad? Acá en la localidad. Aquí en la localidad, correcto. Y entonces, y pues, como el pueblo es pequeño, ¿verdad? Pero con el conocimiento de la palabra de Dios, de algunos que tuvieron esa percepción de lo que representa este mensaje, se adhirieron al grupo, se bautizaron y por un tiempo tuvimos una obra, digamos, de misionera, es decir, de salir a diferentes lugares, cantones más que todo, y otros pueblitos por ahí cercanos, a hablar de este mensaje, ¿no? El mensaje del tiempo de final, ¿verdad? Entonces, y luego yo tuve un tiempo que estuve viviendo en el extranjero, ¿verdad? Tuve otros hermanos allá en otras actividades, y luego después pues Dios me permitió nuevamente regresar al lugar, y aquí nuevamente continuamos con la misión, con el trabajo, y ahí gracias a Dios han ido agregándose algunas personas más, ¿verdad? A lo que concierne a la obra de Dios en este lugar. Así que yo creo prácticamente pues que Dios nos ha ayudado. Bueno, hay una cosa que hay que aclarar a todo el mundo, que en cuanto a los elegidos de Dios, no son grupos grandes los que se forman, son grupos pequeños. Si uno va a la Biblia, encuentra por ejemplo que las iglesias a las cuales Pablo les escribe, ¿verdad? Tenemos a los Gálatas, a los Filipenses, digamos a los de Efesios. Todas esas iglesias eran iglesias pequeñas, porque muchas personas a veces pueden pensar que esas iglesias eran iglesias grandes. No, eran iglesias pequeñas. Y porque hay un detalle principal, que la palabra de Dios no tiene mucha aceptación. La Biblia habla, ¿verdad?, de que habla de un camino ancho y un camino angosto. Y de preferencia la gente busca el camino ancho. El camino angosto no le gusta mucho. ¿Por qué? Porque es una vida que hay que de servicio a Dios. Y la gente no le gusta servir a Dios, le gusta servir a la carne, ¿verdad?, al pecado y todo eso. Pero nosotros buscamos de que la gente realmente se acerque, ¿verdad?, vivir en armonía con la palabra. Nosotros por eso no somos un grupo denominado, no somos una denominación, ¿verdad?, solamente somos un grupo de compañerismo cristiano, ¿verdad?, y nos basamos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Ese es nuestro absoluto, nuestro poste de amarre es la Biblia, exactamente. Correcto. Así que yo creo prácticamente pues que tenemos que ir por ese camino, porque de lo contrario vamos al camino equivocado, vamos por el camino... Tenemos que buscar lo correcto. Correcto. Lo correcto, la Biblia, la palabra de Dios.
Eso es lo correcto. Y creemos pues, que en este tiempo Dios mandó un mensaje, Amén. un profeta, ¿verdad? Que muchos no saben de él nada, pero un profeta vindicado por Dios. Y tengo entendido de que el mensaje de este profeta está enmarcado en esta Biblia. Correcto. La profecía bíblica Exactamente. que se está cumpliendo para hoy Sí. y las promesas De Dios para hoy. Para hoy. Ese es el mensaje de la hora que William Branham trajo. Sí, correctamente. Es restaurarnos a esa fe original que fue predicada nuestros por padres. los apóstoles. Sí. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que pasó fue con la iglesia cristiana, que cuando a raíz de la muerte de los apóstoles, de que fue el apóstol San Juan, fue el último en morir, entonces, ¿verdad? La doctrina del cristianismo comenzó a desviarse, ¿verdad? Como ya había sido profetizado que eso iba a acontecer. Y por ejemplo, pues tenemos el caso, ¿verdad? Yo le digo a cualquier persona que así humanamente, ¿cómo se diría yo? Medianamente conoce un poco de la historia, que pueda ir a cualquier enciclopedia. Y ahí, no le digo una enciclopedia de aquí, de cristiana, pues una enciclopedia secular del mundo, ¿no? Y entonces, y ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, ellos que la Iglesia Católica se organizó en el año 325, en el Concilio de Nicea, con el emperador Constantino, San Silvestre I como obispo allá en Nicea, Roma. Entonces, de manera que cuando ellos nos dicen, no, que la Iglesia Católica es la fundó Cristo, eso es mentira, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica se fundó prácticamente en Roma, más de 300 años después de la muerte de Cristo. Y entonces, y eso de papados se fue dando con el tiempo, porque eso de papado ya se estableció como unos 400, más de 400 años después de la muerte de Cristo. No es que Pedro fue el primer papa, eso es un invento del catolicismo, ¿verdad? Ni siquiera estuvo en Roma. Ni siquiera estuvo en Roma Pedro, ¿verdad? Entonces la Biblia no da registro ni la historia que él llegara alguna vez a Roma. Que el que llegó a Roma fue Pablo, y ahí fue muerto, ¿verdad? Fue decapitado. Pero en cuanto a los... Entendemos que la iglesia nace acá en Jerusalén. En Hechos, en Jerusalén. Sí, la verdadera iglesia, la verdadera iglesia de Dios. La iglesia surge en Jerusalén. Con un derramamiento del Espíritu Santo. Hay que entender una cosa, ¿verdad? La iglesia que se originó en Pentecostés, esa donde hubo un derramamiento masivo del Espíritu Santo, fue la que dio aquella dinámica, aquel impulso a aquellos creyentes, ¿verdad? Donde la vida de Cristo, el Consolador mismo que le había prometido, vino sobre ellos a fortalecerlos. Pero hay un detalle, aquel fue el tiempo de la siembra, de la simiente de Dios aquel día. Hoy no vivimos en el tiempo, vivimos en el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo cuando ¿cómo se llama? Lo que usted sembró ahora está siendo cosechado. Esto es lo que es lo que dicen las parábolas. Exactamente. Las parábolas de los ángeles segadores. Segadores, exactamente. Ahora, ¿verdad? Es cierto que estamos predicando el Evangelio y que Él es el mismo y por todos los siglos, pero la esencia del asunto es la restauración de la doctrina de la palabra apostólica. Exactamente. Ese es la esencia del asunto. Entonces tenemos que volver a esa enseñanza correcto, apostólica, correcto, regresar a estar establecidos. Exacto, porque también hay que recordar un punto. Allá fue un grupo, el Espíritu Santo cayó sobre un grupo de personas. Y podemos decir que esas 120 personas, todas eran genuinamente hijos de Dios. Eran trigo de parte de Dios, ¿verdad? Pero en este tiempo, la Biblia dice, ¿verdad?, que se iban las dos simientes iban a mezclarse, pues, la cizaña y el trigo, las dos cosas. Y entonces, y la parábola del sembrador es que los siervos dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos y quitemos la cizaña? Y él dijo, no, déjenos juntos hasta en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin viene la segadora, viene ese trabajo que Dios hace, donde los verdaderos hijos de Dios saldrán de esa Babilonia donde el mundo se encuentra, ¿verdad? Y serán guardados, ¿verdad?, para lo que conocemos bíblicamente como el granero, pero realmente se refiere al encuentro con Cristo, ¿no? Y el resto, la Biblia dice que el resto de religiosos serán como colocados a ser hechos como manojos. ¿Para qué? Para ser quemados. Para ser quemados. Sí, exactamente. Entonces, hermano, el Espíritu Santo ha venido, digámoslo así, desde el tiempo de la Reforma, reformando, sí,
Hoy en el tiempo final, al parecer, Dios quiere hacer algo más con la iglesia. Quiere restaurarla. Exactamente. Restaurarla. Sí, sí. Volverla al original. Al original, exactamente. Que es, el original es la palabra de Dios. La palabra original, sí. Entonces, bueno, este ministerio del que me está hablando, el ministerio del hermano William Marion Branham, sí, él trae una restauración para el tiempo final. Correcto, así es. Regresar, la meta es regresar a la iglesia acá. A la palabra, correcto. Porque mire, vaya, hay una cosa. En el hermano Branham hubieron 3 fases o etapas, digamos, ministeriales. Os digo de milagros, podemos decirlo, de lo sobrenatural. Uno fue cuando él predicó siempre salvación, sanidad divina y todas estas cosas que la Biblia habla, ¿verdad? Por supuesto. Pero en su primer como señal que Dios le dio a él en cuanto a esto de sanidad divina fue que él podía, dice, ¿verdad? Dios le dio donde tomar la mano de la persona. Discernimiento. Sí, y entonces con ese él sabía qué enfermedad tenía esa persona. Esa fue la primera señal. Los pensamientos de... Sí, esa fue la segunda, ¿verdad? Entonces, luego, ¿verdad? Después de eso, vino la segunda señal que fue eso, discernir los pensamientos, ¿verdad? Corazón de las personas, ¿verdad? Y entonces esa segunda señal, la del discernimiento, él le mostraba a la gente que estaba ahí que ese era Dios, porque ahí le discernía cualquier cosa que tenía oculta la persona, ahí salía luz, ¿verdad? Ahora el profeta lo hacía, cuando él hacía eso, no lo hacía él conscientemente, lo hacía inconscientemente, porque el Espíritu Santo lo estaba haciendo. Era el que lo hacía, usaba la voz del hermano Branham, pero no, él estaba consciente. Cuando a veces terminaba de platicar con alguien de ellos, decía, me pareció que yo dije tal cosa. O sea, como un recuerdo vago, ¿no? Y le decía, sí, usted dijo esto. Pero no era él, porque era Dios en él trayendo ese discernimiento. Porque ¿quién conoce el corazón de la persona? Solo Dios, ¿verdad? Entonces él sabía lo que cualquier persona, ¿no? Se encontraba con personas que a veces le decía, usted tuvo este problema, usted fue con el médico y el médico le dijo esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces usted le escribió una carta a su mamá, a su gran, y él le contestó y le dijo esto y esto y esto. O sea, son cosas pues, definitivamente que el hombre no las puede saber, ¿verdad? Solo Dios. Y dice, nunca hubo una falla de ello. Siempre, bueno, hay 2 libros que lo que ha escrito por ¿cómo se llama? Escritores fuera del mensaje. Como tenemos los generales de Dios y un libro que se llama un diccionario que habla de las diferentes creencias religiosas que hay. En ambos lugares ubican al profeta como alguien con un don muy especial de Dios. Es decir, que ellos mismos reconocen, que dicen ellos mismos que después de la muerte de los apóstoles, nunca ha habido un ministerio en la tierra como el ministerio que tuvo el hermano Branham, reconocido por ellos mismos. Y tenemos, ¿verdad?, testimonios de hombres como Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborne, ¿verdad?, donde estos hombres hablan de que sus ministerios se inspiraron en el ministerio del hermano Branham, ¿verdad? O sea, definitivamente que estamos hablando, ¿verdad?, de algo muy especial, no es cualquier cosa, porque la sanidad, o sea, los milagros y cosas, eso está bien, pero lo principal no es el cuerpo, lo más principal es el alma. Y el propósito de la salvación es el alma, ¿verdad? Porque este cuerpo se agota, la salvación no se agota, la salvación es eterna, pero el cuerpo sí se acaba, aunque resucite, pero el cuerpo se va deteriorando. Pero la resurrección no, les digo, la salvación es algo completamente distinto, ¿verdad? Hermano Santos, tengo entendido de que si nos remontáramos a la historia de El Salvador, de este pequeño país, y volviéramos a aquellos tiempos cuando quizás este mensaje no era conocido, tengo entendido de que usted, hermano, era de aquellos pioneros, de aquellos hermanos que vinieron a El Salvador con un deseo de servicio misionero a establecer iglesias, a apoyarse entre hermanos, abriendo una brecha en el país, El Salvador, para que este mensaje pudiera entrar. Bueno, es decir, que cuando yo vine el mensaje, en realidad los misioneros ya habían venido. Ya estaban acá. Ya estaban, sí. Porque, vaya, el informe, hoy que decimos eso,
voy a decir algo, ¿verdad? Para tal vez algunos hermanos de este mensaje que puedan traerles a memoria algo. Y es que este año que estamos es 2022, 22, sí. y yo me parece que los que trajeron este evangelio, digo, este mensaje aquí a este país, bueno, no solo a este país, sino que prácticamente casi a toda América Latina, incluyendo México, pero fueron unos hermanos venezolanos, ¿verdad? Venezuela se constituyó, si lo podemos decir así, como la iglesia misionera. Venezuela. Sí, Venezuela, específicamente el Tabernáculo de Barquisimeto, Venezuela, que pastoreaba el hermano Oscar Galdota. Envió misioneros a todos los países de habla hispana, inclusive al norte de México. Entonces, y luego, después de eso comenzó parece que los primeros misioneros vinieron aquí como va por 1971, a finales de 71. Aquí contactaron con el hermano Mónico Antonio Cubillas. Mónico Antonio Cubillas. Entonces, y él recibió el mensaje, fue el primero que recibió el mensaje. Y luego, ¿verdad? Pues ya a través de su ministerio que tenía allá en San Salvador, en Ciudad Delgado, el mensaje, digamos, por la onda radial más que todo, y es una literatura que se repartía en algunos lugares. El mensaje fue cayendo, ¿verdad?, en manos de predestinados que se comenzaron a levantar. Ahí fue yo, uno de ellos fui yo, ¿verdad?, que oí por la radio el mensaje, y luego contacté con los hermanos, me mandaron una literatura, ¿verdad?, para conocer un poco más a fondo el mensaje, y eso me ayudó. Lo que quiero decir con esto es que estamos ahorita a 50 años de ese evento. A 50 años de que se dio eso. Que vino el mensaje. Y hay un detalle, porque yo he fijado que en varios países de América, especialmente América Latina, ellos han estado siempre como conmemorando el año del jubileo. El 50 es año de jubileo. Ajá, ahora tenemos el jubileo. El Salvador está en un año de jubileo. Lo que pasa es que muchos no saben de eso. Como le digo, porque muchos han venido a este mensaje hoy después. La mayoría, yo digo que hemos venido porque yo pues tengo como unos 20, yo creo que hermano Belloso, ¿qué tiempo tiene usted? Usted desde 70 y cuánto, 36 años, ¿verdad? Imagínate, y yo apenas tenía como 20 años, sí. 20 años. Sí. No, 36, usted hermano pues 40 años, sí. Y estamos celebrando el jubileo en El Salvador. Sí, sí. He ayudado a hermanos que ellos se han establecido. Se han establecido en su lugar. Sí, exactamente. O sea, reconoce a la vieja vanguardia, exactamente. A los hermanos. Ajá, algunos ya no están con nosotros. Pero de hecho, hemos tenido muchas bajas, sí, claro, en estos días, de hermanos que han muerto. Sí, sí, correcto. Y bueno, pues entonces, para abonar más a esto de la celebración del jubileo aquí en El Salvador, que yo creo que mucha gente no sabía esto, ¿no? Sí, es cierto, yo estoy consciente que mucha gente no lo sabe. Sí, yo no he tenido mucho tampoco, digamos, oportunidad de poder hablar con pastores, más que todo, para decirles, ¿verdad?, que ¿qué es lo que está pasando? Sería bueno que, por ejemplo, hubiera en sus iglesias o alguna reunión donde se hiciera referencia que estamos en el jubileo del mensaje en El Salvador. Tremendo. Sí. Qué tremendo que saber estas cosas. Imagínate, hermano, yo que soy un tiernito, pues yo apenas gateaba cuando acá ya el misionero ya estaba predicando el mensaje. Así que yo estimo, ¿verdad?, que eso sí puede servir para algunos que lo vean, de que este año estamos celebrando el número 50. Bueno, mis hermanos, empecemos a regocijarnos, hermanos de El Salvador. Y hermano, déjenos un último mensaje, hermano, para la iglesia, del mensaje de la hora, para la novia que le va a escuchar a través de estas cámaras. Bueno, lo que puedo decir prácticamente, ¿verdad?, es que estamos definitivamente en los últimos instantes de nuestra permanencia aquí en la tierra, en todos sentidos, porque
Si declaramos no somos miembros de la novia, es porque viene pronto una transformación para nosotros. Amén. Y aquellos que no sean parte de la novia, pues también sabemos que viene un juicio, ¿verdad? Para todo aquel que no sea parte de la novia. O sea que de la manera que sea, nuestra estadía en la tierra es corta. Es corta. Sí. Bueno, Sí. hermano Belloso, ¿no le gustaría dejarnos unas palabras para la iglesia, de su corazón, para todos sus hermanos? Sí. ¿Qué le gustaría decirles? Bueno, que nos preparemos con el mensaje que Dios nos ha mandado para este tiempo, porque pues sí, ahorita, ¿verdad? Hay un gran desvío sobre la palabra de Dios, ¿va? Y el mensaje de la hora es el único mensaje que nos trae, ¿verdad? La fe del rapto, ¿va? Es el mensaje de preparación para la novia. Así es. Porque en los mensajes, siempre cuando Moisés, ¿verdad? El mensaje de Moisés es el mensaje para su pueblo. Sí. Y ellos ya tomaron otros líderes, levantaron líderes ya con otros mensajes, por lo cual pues Dios no lo aceptó. Claro. Dios permitió que ellos, que abriera la tierra y tragara a ellos y se los tragara a la gente que creyó en ellos. Sí. Pues lo mismo podría acontecer ahora, ¿verdad? Así es. Tiempo de rapto, pues se quedarán esperando, diciendo, ¿verdad? Algunas palabras como por lo menos encontramos en la brecha cuando dice que los que esperan, dice a un Elías, van a decir que aún tenía que venir un Elías. Y les van a decir, pues ya vino Que no lo recibieron. No se dieron cuenta. A mí me ha tocado decírselos, aunque no lo crean, a estos hermanos de sotistas y de africanos. Sí. Sí. Les digo, ya vino Elías y no lo recibieron. Sí. Así es. Pero así se quedarán diciendo, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Esperando a Elías cuando él ya vino y no lo recibieron, ¿verdad? Correcto, hermano. Gracias, hermano. Otros pues se quedarán esperando, como dice las enseñanzas que ellos tienen, se quedarán esperando que los hijos de trueno sean sonados y que vengan, ¿verdad? Para dar este rato. Cuando los hijos de trueno ya acontecieron, ya pasaron. Gloria a Dios. Sí, algunos pues esperan la venida de eventos que están esperando, ¿verdad? Cuando todo eso ya aconteció. Dice el profeta enviado del siglo XX, dice que lo que queda y solamente esperamos la venida del Señor. Vivamos vida santa, vida justa, y amémonos, y solamente queda la venida del Señor. Amén. Correcto. Un gusto conversar con el hermano Belloso, Sí. con el hermano Santos Oswaldo Murillo, desde la ciudad del Paisnal, Amén. de parte de San Salvador, ¿verdad, mi hermano? Sí, es el municipio más ubicado más al norte del departamento de San Salvador. Bueno, mis hermanos, un gusto saludarlos. Hasta la próxima.